días, hermanos. Gracia y paz del Señor. Este es el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos alegraremos en Él. Como siempre, un cordial y fuerte abrazo hasta la distancia, dándole las gracias a Dios por la oportunidad que nos da de dirigirnos a ustedes por este medio. Rogamos al Señor que pronto podamos fundirnos en un fuerte abrazo los unos con los otros. En la mañana de hoy vamos a continuar nuestra travesía en el libro de Jueces y voy a pedirle que abra su Biblia conmigo en el capítulo 4. Vamos a estar leyendo todo el capítulo 4 y posteriormente entonces tendremos una palabra de oración. Jueces capítulo 4 dice de la siguiente manera. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová, y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Haroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquél tenía 900 carros herrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbrada a sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, Ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sison a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Sedes, y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Sedes, y subió con 10,000 hombres a su mando, y Débora subió con él. Y Eber-Seneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Sanaim, que está junto a Sedes. Vinieron pues a Sísara las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Haroset Goim hasta el arroyo de Sison. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? Y Barak descendió del monte de Tabor, y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército, a filo de espada, delante de Barak, y Sísara, descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Haroset Goim, y todo el ejército de Sísara cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísara huyó a pie a la tienda de Yael, mujer de Heber Seneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Heber Seneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísara le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche, y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere
y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Heber, tomó una estaca de la tienda y poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísara, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven y te mostraré al varón que buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí, Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Así abatió Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel, y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Esta es la palabra del Señor. Oremos, hermanos. Padre eterno, gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra. Rogamos, como siempre, que tu Santo Espíritu nos ilumine. Guárdanos de error, te rogamos. Edifica a tu pueblo, transforma a tu pueblo, rogamos también, Señor. Y que tu nombre sea exaltado en todo momento. En Cristo Jesús lo pedimos. Amén. Muy bien, mis amados hermanos, como mencionamos, seguimos a lo largo del libro de jueces en la serie que hemos titulado Bajo el señorío de Cristo, una advertencia contra el libertinaje espiritual. El título de esta mañana es Una aplastante victoria, una aplastante victoria. Y nos vamos a dar cuenta, hermanos, que este pasaje pone en relieve la soberanía de Dios, el poder de Dios, y inclusive hemos de observar la providencia de a Dios en acción en medio de este ciclo de decadente de aflicción. Se dice que Charles Spurgeon contó en una ocasión de un infiel que hablaba al aire libre y que hablaba muy elocuentemente sobre las elevadas influencias de la naturaleza y la bendición que era estudiarla. Un amigo de la multitud le dijo, eso es muy bonito, pero ¿tendrías la bondad de decirme qué es la naturaleza que hace todo esto? El orador respondió con bastante acidez. Todo tonto, perdón, sabe lo que es la naturaleza. Bueno, dijo el interrogador, entonces será fácil decirnos. La naturaleza, dijo el orador entonces, bueno, la naturaleza es la naturaleza. Solo eso. Y ahí terminó, mis amados hermanos. Y así sucede con muchas personas cuando hablan de la providencia de Dios. No cometamos el error de hablar sin saber lo que queremos decir o sin declarar nuestro significado. Los creyentes no erigimos un altar y lo inscribimos al Dios no conocido. Conocemos al Señor y somos conocidos por Él, y por lo tanto hablaríamos de Él como nuestra esperanza, nuestra confianza, nuestro gozo. No conocemos la providencia aparte de Jehová Jireh, el Dios que provee y proporciona. Continúa diciendo Spurgeon, para nosotros no hay una posibilidad inconstante, sino que el Señor reina. Igualmente para nosotros no existe un destino ciego e inexorable, sino que el Altísimo decreta y desarrolla su sabia y soberana voluntad. Y este pasaje de jueces, mis amados hermanos, nos va a recordar, nos va a mostrar de una manera amplia, colorida, este principio.
Ahora, hemos de recordar, hermanos, lo que hemos visto hasta ahora con respecto al propósito de Dios para con el pueblo de Israel. Y este propósito era doble, hermanos. Hemos de recordar que el Señor iba a probar a los israelitas a ver si confiarían en Él, si lo obedecerían en sus mandatos, en sus decretos. El capítulo 2 del libro de Jueces, versículo 22, nos lo detalla específicamente. Para probar con ellas, eso quiere decir con las naciones que se quedaron en el territorio de Canaán, si procurarían o no seguir el camino de Jehová, andando en él como lo siguieron sus padres. Este era uno de los propósitos. El segundo propósito lo vemos también en el capítulo 3, esta vez en el verso 2. Dice de la siguiente manera: solamente para que el linaje de los hijos de Israel conociese la guerra, para que la enseñasen a los que antes no la habían conocido. Así que había un propósito doble. Y con cada una de estas naciones juzgando o eh, sí, juzgando al pueblo de Dios, vamos a poder ver estos objetivos cumplirse. Vamos a enfocarnos en el texto con el cual hemos iniciado en la mañana de hoy. Y lo primero que quiero que notemos se encuentra en el versículo 1. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y mi intención, hermanos, es que podamos ver en primera instancia lo que denomino o quisiéramos llamar la monotonía del pecado. Una vez más, vemos las circunstancias que resultan en el inicio de la espiral de la aflicción del pueblo de Israel. Muere el juez y el pueblo hace lo malo. Y es precisamente como cuando observamos en algunas de nuestras autopistas a nivel nacional, que cuando hay un guardia de tránsito, por lo general se tiende a guardar o proteger el límite de velocidad o a tratar de manejar de la mejor manera posible. Y tan pronto sabemos que no hay guardia o que no hay nadie ahí vigilando que se mantenga el límite de velocidad, entonces comenzamos a manejar de otra manera, manejar o conducir de otra manera. Y hermanos, esto muestra por qué necesitamos un Salvador, un Salvador de índole permanente, el cual tenemos obviamente en Cristo Jesús, uno que no puede morir. Sin embargo, es necesario también que ese Salvador también nos dé un nuevo corazón, un corazón que no actúa bajo coerción, un corazón que se mueve por amor a Dios. El Salmo 119, verso 14, describe, por ejemplo, el salmista de esta manera: me he gozado en el camino de tus testimonios más que de toda riqueza. Aquí vemos en el versículo 14 una descripción de la actitud del salmista hacia la palabra de Dios, hacia los mandamientos del Señor. Trae gozo más que cualquier riqueza. Y dice el verso 15: en tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. De modo que vemos una
actitud positiva, una actitud gozosa hacia la palabra de Dios, hacia los planteamientos o los lineamientos que su palabra nos conceden. Y esto solamente se obtiene en el nuevo nacimiento cuando el creyente regenerado recibe un nuevo corazón que ama a Dios y quiere obedecerle porque lo ama. Sin embargo, nuestro texto nos dice aquí, volvieron, volvieron a hacer lo malo ante los ojos del Señor. Y usted pudiera decir, otra vez volvemos con lo mismo. Y probablemente si usted y yo fuéramos los autores del libro, probablemente hubiéramos resumido un poco, ya que pensamos que este punto lo entendemos y probablemente iríamos directo a la acción del juez. Vamos a saltarnos esto, vamos directo a qué fue lo que hizo el juez. Sin embargo, nosotros no somos el autor. El autor es Dios, Dios. Y hermanos, el Señor no quiere que olvidemos lo esclavizante que puede ser el pecado. Esta es la monotonía del pecado. No hay nada nuevo. Es repetitivo. Un teólogo lo pone de la siguiente manera. El pecado es una rutina aburrida, no una emoción nueva. El mal nunca se presta para la originalidad. De modo que usted y yo debemos estar anuentes a eso. El libro de Jueces nos recordará constantemente esta gran verdad que nos apunta, nos señala a la necesidad de salvación. De allí, hermanos, el texto nos habla de un enemigo terrible, terrible a partir del versículo 2. Y sabemos muy bien, hermanos, lo que sucede cuando se olvida al Señor. El Señor va a refrescar la memoria de su pueblo como solamente Él sabe hacerlo. De modo que van a entrar en escena los villanos de nuestro relato. Dice el versículo 2 del capítulo 4 de Jueces. Y Jehová los vendió en manos de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Císara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Dos personajes, los dos villanos, pudiéramos decir así, entran a la palestra eh, en, en el relato. Jabín, el rey de Canaán, más que un nombre, probablemente era un título real. Él era el líder de una coalición cananea. Ya al primer Jabín lo había derrotado Josué hace muchos años antes, pero no fueron derrotados permanentemente, sino que ahora el Señor los levanta y están de vuelta y con ganas de revancha. Ese es el primer villano. El segundo, probablemente, bueno, no probablemente, de hecho, de más importancia en el relato, es el capitán de su ejército, cuyo nombre era Císara. Y el versículo 3 nos va a dar un panorama de lo grave de la situación en el momento. Dice el versículo 3. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová porque aquel tenía 900 carros errados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. ¿Recuerdan, hermanos, cuando vimos la campaña
de conquista de los israelitas en el capítulo 1, permítame recordarle específicamente el versículo 19. Dice, y Jehová estaba con Judá, quien arrojó a los de las montañas. Note, mas no pudo arrojar Judá a los que habitaban en los llanos, los cuales tenían carros herrados. La edad de hierro, hermanos, estaba desarrollando y los cananeos eran las potencias económicas y tecnológicas, inclusive armamentistas de la época. Si pudiéramos hacer un contraste, estos eh, carros herrados, carros de hierro, eran comparables a los tanques hoy. Y lo digo más que nada en su valor en combate. El pueblo de Israel en las montañas se sentía confiado de que podían hacer la guerra, pero en el llano los carros llevaban la ventaja. De modo que las tribus, eh, particularmente las que estaban en la región de la llanura, eran las que estaban más afectados. Ahora, todo el pueblo de Israel estaba afectado, solamente estamos recalcando, mis amados hermanos, que el pueblo de la llanura era el que estaba mayormente afectado por la influencia de este opresor. Esto podía incluir a las tribus de Benjamín, Zabulón, Neftalí, por ejemplo, como vamos a seguir viendo a lo largo del relato. También se nos dice en el verso 4 de que en el verso 3, perdón, de que fueron oprimidos con crueldad. Es la primera vez que escuchamos esta distinción. Habíamos escuchado que fueron oprimidos, pero aquí se nos dice que fueron oprimidos con crueldad, lo que implica una severidad aún mayor. ¿Ok? La situación era precaria. Y para hacernos una idea, probablemente deberíamos observar el relato paralelo del capítulo 5 que narra el mismo evento desde, desde el canto. Ahora, nosotros vamos a adentrarnos con más detalle la próxima semana en el capítulo 5, pero sí hay elementos que nos dan luz en lo que estamos viendo en el capítulo 4. Acompáñenme al capítulo 5 por un momento, por ejemplo, versículo 6. Dice, en los días de Samgar, hijo de Anat, en los días de Jael, quedaron abandonados los caminos, y los que andaban por las sendas se apartaban por senderos torcidos. Las aldeas quedaron abandonadas en Israel, habían decaído. Fuerte el panorama. Mantén el pensamiento ahí. Adelantémonos al verso 30 del capítulo 5. ¿No han hallado botín y lo están repartiendo? A cada uno una doncella o dos. La razón por la que les pido leer estos dos versos es para que notáramos lo cruel que es el capitán del ejército de Jabín. La situación era caótica, no había libertad de movimiento, las personas estaban evitando los caminos, impidiendo el comercio, había pobreza, había delincuencia, había falta de comercio e inclusive, si notaron el verso 30, estaban describiendo violaciones, una o dos doncellas, como parte del botín ante la opresión para el pueblo de Israel. El panorama, mis amados hermanos, era tétrico. El enemigo era temible. Y una vez más somos recordados del verdadero problema de la humanidad, hermanos. Mientras que algunos ven la sociedad y el mundo en el que vivimos
y vemos las circunstancias, los problemas, las luchas. eh, Vemos, por ejemplo, lo que sucede, las protestas, como estamos escuchando en Cuba y otras regiones del mundo. Y pensamos o gritamos que estos problemas se resuelven con ya sea más educación, es uno de los eslogans que se utilizan con regularidad, o tendemos a decir más de la derecha o más de pensamiento de izquierda. Sin embargo, los creyentes debemos reconocer, hermano, que el verdadero problema de nuestra sociedad, el verdadero problema de la humanidad es el pecado. Hemos visto aquí un pequeño macrocosmos de cómo el pecado afectó a la nación de Israel, y eso lo podemos extrapolar a toda la humanidad caída. Por eso, nuevamente que recalcamos, hermanos, que necesitamos un Salvador. El mundo necesita el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y los israelitas, hermanos, estuvieron oprimidos por este terrible enemigo por 20 años hasta que clamaron a Dios, como nos lo ha recordado el verso 3. A partir de ahí, hermanos, vemos que el ciclo continúa y que Dios va a declarar liberación cuando su pueblo recupera la memoria, si me permiten decirlo así, y claman a la fuente de todo bien. Él recuerda su pacto y Él envía un libertador. Y vamos a ver, hermanos, que a partir del versículo 4, Dios está declarando liberación para el pueblo. Ahora, lo que llama la atención es el cómo. Y a diferencia de la monotonía del pecado que vimos hace un momento, hemos podido ver hasta ahora en el recuento de los jueces que Dios ha obrado en favor de su pueblo en diversas maneras. Dios iba a preparar en su providencia un equipo trino, un equipo tripartito para la labor de liberación. Luego de haber conocido a los villanos, se nos presentan entonces a los que serían los héroes de este relato. Comienza desde el verso 4. Dice la palabra del Señor: gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Ahora, mis amados hermanos, puede que a nosotros hoy este versículo 4 no nos llame tanto la atención. Estamos acostumbrados ya a las heroínas. Lo vemos en las películas, tenemos a la Mujer Maravilla, tenemos a la Capitana Marvel, tenemos eh, Black Widow. También sabemos, hermanos, que en nuestro tiempo las mujeres ocupan altas magistraturas civiles en nuestros días. Sin embargo, quisiera que veamos o que enfocáramos nuestra mirada puestas en las sandalias del autor y en las sandalias de aquellos quienes iban a leer esta información, mis amados hermanos. Note, el texto no está diciendo gobernaba en aquel tiempo Débora profetiza. No, eso no es lo que está diciendo el texto. El texto nos está diciendo gobernaba en aquel tiempo una mujer, Débora. El autor quiere que observemos que se está dando algo inusual. Ahora, lo sabemos, hermanos, el personaje de Débora es uno de los personajes más controversiales, porque en algunos casos se utiliza
para sustentar el pastorado femenino, por ejemplo, y se utiliza mucho en relación al rol de las mujeres en el ministerio. Ahora, mi hermano, lo inusual aquí no es que era profetiza. Dios habló a través de mujeres y de hombres en las sagradas escrituras en diversas ocasiones. Ya lo hemos visto e inclusive lo hemos estudiado. Aquí la implicación va un poco más allá. Ciertamente, como hemos visto, el caso de Débora no es un sustento para el pastorado femenino. El caso de Débora no es la exhortación a las mujeres a ser guerreras. Todo lo contrario, yo puedo observar aquí, en el caso de Débora, un cumplimiento del rol al cual el Señor la llamó como ayuda idónea. Con respecto al don de profecía, ya hemos hablado también en otra ocasión. El énfasis aquí es roles, roles. Nos daremos cuenta de que Débora no usurpa el rol de Barak. Débora no es la libertadora aquí. Débora, como su nombre lo indica, que significa abeja, era una mujer diligente, era una mujer dispuesta a servir, era una mujer obrera, estaba dispuesto siempre a ayudar al pueblo de Dios. Y a esto debemos agregarle que Dios hablaba a través de ella. ¿Qué es lo que significa realmente profeta? ¿Qué quiere decir esto, mis amados hermanos? Que Dios utilizó a Débora, Dios utilizó a Barak y Dios va a utilizar a Jael, ambos, bueno, no ambos, a los tres, para cumplir su propósito liberador. Esto no es un asunto de género. Lo que se muestra aquí, hermanos, en primera instancia, si me permiten eh, mencionar, habla más bien de la condición espiritual decaída de Israel. Falta de liderazgo masculino. Lo realmente inusual era que Débora estaba gobernando a la nación de Israel. Y los israelitas subían a ella para juicio, para dirimir sus asuntos, de la misma manera que lo hizo Moisés, por ejemplo, o otro benjamita de Ramá, como el profeta Samuel. Hay una diferencia, hay un gesto de inusualidad que el autor quiere que podamos observar aquí. Recuerden, aquí el contexto, hermanos, es juicio. Y los primeros lectores del texto debían poder decir, wow, qué raro, mire eso, mire eso. Quisiera ponerle un ejemplo. Isaías capítulo 3, versículo 12. Es un contexto similar. La tribu de Judá estaba bajo juicio, precisamente por haberse apartado, por haberse olvidado de Dios, pudiéramos decir, y fueron sujetos, de la misma manera que en el ciclo que estamos describiendo en Jueces, al asedio. Fueron asediados a tal manera de que sus recursos fueron limitados y hubo mucho sufrimiento. Pero note lo que dice el verso 12. Los opresores de mi pueblo
son muchachos y mujeres se enseñorearon de él. Pueblo mío, los que te guían te engañan y tuercen el curso de tus caminos. No había ningún engaño por parte de Débora, no había ningún am, eh, falta por parte del ministerio de Débora. Sin embargo, es notorio que el declive espiritual afectó de tal manera que los hombres dejaron de cumplir su rol. Esto es lo que estamos viendo aquí. ¿Ok? Ella no reemplazó a Barak en la batalla, ella lo impulsó a, o motivó inclusive a cumplir con la vocación y el llamado que Dios ha dado a Barak. Y de igual manera somos recordados que el rol complementario entre hombres y mujeres es el del hombre liderizar y la mujer ayudar, sostener, complementar. ¿Ok? Esto no es cuestión de capacidades, esto no es cuestión de inteligencia, sino de roles asignados por Dios. Débora, como profetisa, también debemos notar, hermanos, debía tener una relación profunda y especial con Dios y una férrea voluntad para servir. Es lo que distingue a Débora y lastimosamente lo que le faltaba a muchos de los hombres en ese periodo. Dice el versículo 6, y ella envió a llamar a Barak, hija de Abinoam, de sedes de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Tabor y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo atraeré hacia ti al arroyo de Sisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Hermanos, lo vemos aquí. Ella tenía un mensaje de liberación. Ella tenía como profetisa un mensaje de parte de Dios. Dios le dijo lo que iba a hacer y quién debía ejecutar la misión. Y aquí entra entonces en la palestra o a la palestra el segundo héroe, Barak, hombre de la tribu de Neftalí. Este hombre fue convocado para la misión. El plan está descrito. Lo vemos aquí. Desde el monte de Tabor, la región del llano era visible y Dios pondría precisamente a Císara donde éste se sintiera más seguro y confiado y lo entregare en sus manos. Esa era la palabra del Señor. Dios va a traer la liberación, Dios declara liberación, Dios designa quiénes serían los que obrarían esta liberación en pos de su pueblo. Sin embargo, vemos una respuesta extraña, vemos una respuesta no común en el verso 8. Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Vemos que Barak pone una condición. Ahora, hermanos, hay diferentes detalles y perspectivas con respecto a esta respuesta de Barak. La mayoría son opuestas. Para algunos hermanos, la petición de Barak fue un acto piadoso de fe, para otros no lo fue. Algunos inclusive consideran que tenía temor.
Son varias las opciones. La realidad es que ya había recibido la palabra de Dios. Dios le había dicho, lo entregaré en tus manos. Lo entregaré en tus manos. Eh, Consideramos que la gracia de Dios se está manifestando aquí, hermanos, porque la actitud de Débora es la de brindar su apoyo en la misión. Sin embargo, vemos en el versículo 9 que la actitud de Barak tendría su repercusión, que nos da una indicación de cuál es la intención del autor. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá, Jehová a Císara. Y una vez más, hermanos, debemos ponernos en las sandalias de los primeros lectores para poder asimilar esto que acaba de mencionar Débora. Sería una vergüenza para un guerrero ser derrotado por una mujer o que una mujer cumpliera con el deber de un soldado. Más adelante lo podremos analizar con más detalle, pero si vamos por un momento al capítulo 9 de Jueces, versículo 53, hay un corto ejemplo de esto. Mas una mujer, dice el versículo 53, dejó caer un pedazo de una rueda de molino sobre la cabeza de Abimelech y le rompió el cráneo. Versículo 54. Entonces llamó apresuradamente a su escudero y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Y su escudero le atravesó y murió. Ya sea que fuera temor lo que sintiera eh, Barak, ya sea que fuera el deseo de sentir la presencia de Dios en el campo de batalla, ya sea alguno de estos motivos, hemos de meditar, hermanos. Tenemos las directrices en la palabra de Dios y podemos encontrarnos poniendo condiciones a la palabra de Dios. El mandato puede estar claro, el mandato puede estar directo. Y si sobre ese mandato nos encontramos poniendo algún tipo de condición, la que sea, en primer lugar estamos tomando una postura que no nos compete, porque no tenemos ninguna autoridad para ponerle condición alguna a Dios, en primer lugar. Y en segundo lugar, nos encontramos negando de alguna manera la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es más que suficiente para que podamos obedecerla. Sin embargo, por la gracia de Dios, la expedición procedió. Recuerden, hermanos, Dios está en una misión de liberar a su pueblo a pesar de las falencias, a pesar de las eh, fallas de carácter, pudiéramos decir, de sus instrumentos. Él hace lo que hace por amor de su nombre. Note lo que dice el versículo 10. Ya que Débora afirmó que iría con él, dice el versículo 10, juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes y subió con 10,000 hombres a su mando y Débora subió con él. Ella fue. Ahora, hermanos, va a iniciar entonces una batalla, una gran batalla por la liberación del pueblo. Y ya tenemos el escenario planteado, una difícil batalla, un enemigo
temible en una situación de desventaja. Y pudiéramos estar pensando, bueno, se acercó la hora cero. Leemos el verso 11 entonces. Y Heber, ceneo de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Saanaim, que está junto a Cedes. E inmediatamente tenemos un signo de interrogación en la cabeza, ¿cierto? La pregunta que pudiéramos hacernos es, ¿y esto qué tiene que ver esta guerra con Císara y su ejército? ¿Qué tiene que ver con el suegro o el cuñado de Moisés? Recuerden, hermanos, hablamos al inicio del despliegue de la providencia de Dios y este versículo lo demuestra. La información aquí revelada es muy, muy relevante al evento. Así que pongamos atención por un minuto a quiénes son los ceneos. Y para eso tendríamos que volver al capítulo 1 de nuestro texto en Jueces y enfocarnos específicamente en el versículo 16, que dice de la siguiente manera: y los hijos del ceneo, suegro de Moisés, subieron de la ciudad de las palmeras con los hijos de Judá al desierto de Judá, que está en el Negev, cerca de Arad, y fueron y habitaron con el pueblo. Y somos confirmados de que los ceneos están lejanamente relacionados con Moisés y los israelitas, y probablemente eran conocedores de los relatos del Dios vivo. Hemos de notar también, hermanos, que probablemente Jobab, perdón, no era el suegro de Moisés, sino el cuñado, ya que tanto la palabra suegro en hebreo o cuñado son muy, muy, muy similares. Pero ya sabemos de relatos bíblicos, hermanos, que el suegro de Moisés se nos relata en las escrituras con el nombre de Jetro o Reuel. Sin embargo, este señor, Ceneo, Heber, se muda y su locación es en el valle de Saanaim, que está precisamente, nota hermano, precisamente junto a Cedes, donde se va a desarrollar la temible batalla. Volvamos a nuestro texto, capítulo 4, versículo 13. Y reunió Císara todos sus carros, 900 carros herrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Jaroset Goim hasta el arroyo de Sison, tal como el Señor lo había anunciado de que atraería a Císara hasta el arroyo de Sison. Y hermanos, quisiera que se mentalizaran por un momento, porque eh, quisiera que nos pusiéramos en las sandalias de Císara por un momento. Él probablemente tenía una cara de seguridad, una cara de confianza. Él estaba confiado en que sus carros le darían la victoria. Y ciertamente así viven muchas personas hoy, confiadas en sus recursos, confiadas en sus habilidades. Y de hecho, pudiéramos decir, hermano, este es el lema muchas veces de nuestra sociedad, de nuestro mundo. Confía en ti mismo. Císara en este momento es el epítome de ese pensamiento. Probablemente Císara en su mente decía, esto va a ser pan comido. Del otro lado está Barak, con una confianza diferente a la de los capítulos 8 y 9. Diferente. Probablemente por esta confianza en este momento particular, él es mencionado en el libro de Hebreos
capítulo 11 también, como héroes de la fe, no como un hombre perfecto, sino con alguien que pudo confiar en Dios y en su palabra. Él decidió creerle al Señor en este momento. Quisiera que me acompañara un momento al Salmo capítulo 20. Salmo capítulo 20, esta vez haremos eh, lectura del verso 7. Salmo 20, versículo 7, dice de la siguiente manera. Estos confían en carros y aquellos en caballos, mas nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Ellos flaquean y caen, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Podemos apreciar el contraste allí, mis amados hermanos. Podemos verlo. ¿Es esta tu esperanza en la aflicción? ¿Es esta nuestra oración en tiempo de angustia? Hermanos, debemos recordar que Dios es más glorificado cuando reconocemos nuestra debilidad e incapacidad. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera en las palabras del Señor Jesús cuando dice, mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo entonces dice, 2 Corintios capítulo 12, versículo 9, por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. A eso es lo que estamos llamados los creyentes. Es en nuestra debilidad, es en nuestra fe de que Dios obrará aún ante la desventaja o la aparente debilidad del pueblo de Dios, que podemos ver el poder de Dios, el poder de Cristo en nosotros. Luego tenemos el verso 14 donde se nos dice lo que es, en mi opinión, el punto de inflexión en todo este relato. Débora le dice a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Hermanos, he aquí la clave de la victoria del creyente en su batalla espiritual. El Señor va delante de él. Nosotros no creemos en un falso determinismo en el que solamente nos sentamos a esperar que las cosas sucedan, sino que en fe obramos en obediencia a Dios, confiando que Dios es el que va delante de nosotros. Dice la escritura que Barak descendió del monte de Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísara, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak. Y Sísara descendió del carro y huyó a pie. Dios va delante de su pueblo en batalla. Ahora, hermanos, el verso 15 nos dice que Sísara fue quebrantado y el término que se tradujo quebrantado lleva la connotación de confundir, de amedrentar. ¿Cómo se dio esto? Y aquí nos vamos a ayudar también del capítulo 5, que es el pasaje paralelo. Note el verso 4 del capítulo 5. Cantaré salmos a Jehová
el Dios de Israel. Cuando saliste de Seir, oh Jehová, cuando te marchaste de los campos de Edom, note, la tierra tembló y los cielos destilaron y las nubes gotearon aguas. Desde los cielos, adelante al versículo 20, por favor, del capítulo 5. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Císara. Hermanos, las condiciones climatológicas, según el relato del capítulo 5, perdón, jugaron en contra de Císara. El pequeño arroyo de Sison, mayormente seco durante todo el año, se inundó, produciendo un terreno lodoso, cenagoso, donde el resultado fue estancamiento, de modo que los carros fueron presa fácil para la mano de los hombres de Barak. Todo por obra de aquel a quien los vientos le obedecen. Hermanos, en la Segunda Guerra Mundial se dio un caso interesante en el que los alemanes utilizaron gases venenosos y lo usaron en dirección de los aliados sin que estos inclusive se dieran cuenta. Y una de estas bombas fue derrotada porque al momento en que una de esas bombas explotó, sopló un fuerte viento que devolvió aquellos gases hacia aquellos que los lanzaron. Y esto demuestra, hermanos, que no importa cuán cruel, cuán fuerte, cuán temible sea la oposición, cuán temible sea la lucha que nos aqueja en nuestro ser, Dios sabe cómo neutralizar lo que sea que vaya contrario a su voluntad. Dios siempre tiene la última palabra. Ahora, Císara como buen villano, viendo las circunstancias, trata de escapar para reorganizarse. Versículo 16 de nuestro pasaje capítulo 4. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Císara cayó a filo de espada hasta no quedar ninguno. El ejército completo fue masacrado en el estancamiento por el lodo causado por el poder del Señor, mientras Císara se daba a la retirada. Y ahora, hermanos, va a entrar en acción el último personaje del relato. Sabíamos que era una mujer porque Débora se lo profetizó a Barak, pero no es Débora la que persigue al opresor. Acompáñeme al versículo 17 del capítulo 4. Y Císara huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Heber Ceneo, porque había paz entre Javín, rey de Azor, y la casa de Heber Ceneo. Heber Ceneo. Oh, ahora hermanos podemos ver el propósito del versículo 11. Jael es la esposa de Heber. Y se nos dice por qué Císara huyó hacia allá. Císara huyó hacia allá porque había un pacto, un tratado de no agresión. Noten lo que sucede en el versículo 18, mis hermanos. Y saliendo Jael a recibir a Císara, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda y ella le cubrió con una manta. Todo parece ir bien, mis amados hermanos. Todo parece estar saliendo bajo
la, el prisma del éxito dentro de lo que cabe. Parece que va a salir bien librado. Nadie sabe dónde está. Él está en la retirada y encima llega a la casa de alguien que en teoría es afín al régimen y está siendo atendido con hospitalidad. Se siente con más confianza que nunca. Sin embargo, hermanos, mencionamos al inicio la providencia de Dios en la liberación de su pueblo. No hay nada, ningún enemigo, por más temible que parezca, que pueda oponerse al poder de Dios. Y noten lo que dice el versículo 19. Y él le dijo, te ruego me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber y le volvió a cubrir. Ahora, hermanos, hay algo aquí a notar. Sediento por la huida, llega a este lugar, él pide agua y lo que se le da es leche. Eh, para muchos, las intenciones de Jael van en que está pensando hacer algo. Y la razón es por la de que a veces se le atribuye a la leche efectos relajantes, ¿verdad? En muchas ocasiones, recuerdo nuestra infancia antes de dormir, mamá nos hacía una leche calientita y luego de eso a camita, ¿ok? Algo similar pudiera ser lo que esta mujer tiene en mente. La pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué? Inclusive, inclusive, él le pide que si alguien llega, sí, Sara, le pide que si alguien llega, diga, aquí no hay nadie. Pero esta mujer va a actuar de una manera que no se espera nadie. Esta mujer, Cenea, que no es israelita, va a obrar para la causa del Señor. Note el versículo 20. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay alguien aquí? ¿Hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero note lo que hace Jael, mujer de Heber. Toma una estaca de la tienda, poniendo un mazo en su mano, se le acercó calladamente y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Hermanos, no se sabe exactamente por qué Jael hizo esto. Algunos consideran que pudiera ser que el esposo estaba de acuerdo con el tratado de paz con Javín, pero su esposa no. Y pueden haber otras razones. Lo importante aquí es que ella obró en representación de Dios. Ella hizo juicio de parte de Dios. Recuerden, hermanos, Dios también estaba juzgando a las naciones en Canaán. Nunca lo olviden por un minuto. Si Barak hubiera alcanzado antes a Císara, créame que no iba a pedirle la hora ni a pedirle algún consejo. Él iba a ejecutarlo inmediatamente. El propósito de Dios era derrotar a los enemigos de su pueblo Israel. Y lo hizo con una derrota aplastante. Ahora, hermanos,
el cumplimiento de la profecía de Débora se da aquí. Y precisamente el versículo 22 nos muestra la llegada de Barak siguiendo a Sísara. Yael, Jael, perdón, salió a recibirlo, versículo 22, y le dijo, ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y he aquí Sísara yacía muerto con la estaca por la sien. Caído el ejército, mis amados hermanos, caído el capitán, al régimen de Yabín no le quedaba mucho tiempo, finalmente iba a ser derrotado, porque la victoria definitiva es del Señor, es lo que nos muestra el versículo 24. Ahora, hermanos, algunos piensan que el acto de Jael no fue bueno. Ella mintió, engañó, ella cometió un acto de homicidio. Pero, hermanos, como mencioné, número uno, ella estaba obrando de parte de Dios. Eso no lo podemos olvidar ni lo debemos obviar. El libro de Jueces no hace juicio de valor con respecto al acto de Jael. De hecho, tal como se había dicho, la alabanza es a Jael por el acto que trae la liberación del pueblo. De modo que para nosotros, hermanos, esto debe ser un recordatorio doble, doble. En primera instancia, a veces nos pasa el síndrome de um, compadecernos eh, del mal. Espero que no se me malinterprete esto, ¿ok? Pero lo que no debemos olvidar, mis amados hermanos, es que Dios toma en serio el pecado. La paga del pecado es muerte. Y por mucho tiempo hemos tendido a trivializar el pecado y sus consecuencias en nuestra sociedad e inclusive en nuestras iglesias. Dios es un Dios santo y como es un Dios santo debe juzgar el pecado. Como es un Dios justo debe juzgar el pecado y castigar el pecado. Esa es la razón, mis amados hermanos, por la que el Hijo, la segunda persona de la Trinidad, se hizo hombre y fue a la cruz a morir por los pecados suyos y míos. Así de grave es el pecado. El juicio de Dios ante el pecado es severo y es la descripción que vemos a lo largo de las Sagradas Escrituras. En segundo lugar, hermanos, somos recordados también de la victoria definitiva de nuestro Señor Jesucristo sobre la muerte, sobre el pecado. Quisiera que me acompañen a Salmo 72. Salmo 72, creo que el Salmo de Salomón, versículo 4, hablando el salmista de un rey que gobernará de mar a mar, hablando de un rey que tendrá un reino universal, sin fin. Versículo 4 dice, juzgará a los afligidos del pueblo, salvará a los hijos del menesteroso y aplastará al opresor. Dios es un Dios guerrero. Dios es un Dios que lucha y pelea en favor de su pueblo para librarlo del pecado.
Y ese es el mensaje del Evangelio. Hemos sido oprimidos por un temible enemigo. Sin embargo, Dios Todopoderoso hizo provisión. Él va delante de su pueblo y trajo victoria. Él venció al enemigo. Él aplastó al enemigo. Ese es el mismo lenguaje que utiliza el apóstol Pablo en Romanos capítulo 16, versículo 20, para exhortar, mejor dicho, a los romanos. Romanos capítulo 16, versículo 20, y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás bajo vuestros pies. De la misma manera que Císara tuvo una eh, derrota final, los enemigos del Señor tendrán de igual manera una derrota definitiva y final. La victoria del Cordero será aplastante. En Cristo Jesús hay liberación. No importa qué tan temible se vea el opresor, qué tan terrible sea nuestra aflicción, en Cristo Jesús hay esperanza. El Señor les bendiga ricamente, mis amados hermanos. Oremos. Padre bueno, gracias por recordarnos la victoria aplastante de Cristo ante nuestros adversarios. Gracias, Señor, por la vida eterna en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por la esperanza en Cristo Jesús. Ayúdanos a recordar, Señor, que dependemos de ti, que sin ti nada somos y que confiando en tu palabra avancemos de acuerdo con tu soberana voluntad. Esto lo rogamos en Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracia y paz del Señor. Hasta que nos volvamos.